Continúo. Bueno, como Javier os ha ido explicando, hay algunos de los casos que podemos llamarlo curación, remisión, control, que los hemos visto que ha ocurrido espontáneamente. De hecho, vuelvo aquí. Pero hacemos el cambio. Ahora la pregunta es, ¿podemos nosotros llegar a esta remisión o a esta cura haciendo algo más, haciendo algún tipo de intervención? Por un lado tenemos los exceptional elite controllers y los post-treatment controllers, que la única intervención en los post-treatment controllers sería el tratamiento antirretroviral, y en los elite ni eso. Y ahora vamos a ver qué nos hemos encontrado a partir de aquí, ¿no? ¿Qué otras intervenciones podemos ver que puedan tener algún efecto en pensar en una cura? Lo ideal sería buscar un tratamiento con algún tipo de fármaco. Y en este caso lo que hemos visto es que los fármacos que más cerca han estado de llegar a algún tipo de cura o de remisión son una combinación de diferentes tipos de estrategias. Sería hacer primero una reactivación con los Latency Reactivators Agents, los LRAs, y luego hacer una terapia inmune. Así deberíamos de conseguir una viremia indetectable o bajos niveles de viremia, y la idea es mejorar la respuesta inmune de las personas que están infectadas con VIH. Estos los llamaríamos post-intervention viremic controls. Como estoy viendo que ya el marcador lo tengo en rojo, aunque acabo de empezar, voy a pasar rápido, pero bueno, este es el resumen, que sería el reactivar y luego hacer el killing. Y los dos tipos de estrategias que se han usado hasta ahora son vacunas terapéuticas y también anticuerpos neutralizantes. Como en las diferentes charlas habéis ido viendo ya este tipo de ensayos, tenemos el más conocido, es el ensayo de vacunas de Beamot y Lucía Bailón, que como veis aquí marcado, algunos de los pacientes no terminaron de rebotar del todo y mantuvieron cierto control con cierta viremia. Y voy a pasar esto un poquito más rápido. Y el otro caso que hemos estado viendo el estudio ya durante estos días, así que no me paro, es el estudio de los daneses, donde también en un approach donde se combina tanto romidepsina, que es un reactivador de latencia, como uno de los anticuerpos neutralizantes, vemos que hay uno de los casos que parece que controla la infección después de este tratamiento. A día de hoy creo que son 3 años que esta persona está controlando el virus, y los podríamos llamar post-intervention controles. Y de nuevo está en nosotros decidir si esto lo llamamos remisión, lo llamamos cura, lo llamamos control transitorio, ¿vale? Pero esto es lo más esperanzador que tenemos en un approach para todo el mundo, que podamos acceder a todo el mundo. Y en el último parte de este cuadrante está lo que vosotros probablemente conocéis más, y es la parte que os sonaba más cuando en la pregunta anterior contestabais que es lo más cercano a la cura. Serían las terapias génicas y celulares, y son pacientes que están en remisión después de haber pasado por un trasplante alogénico de células madre o incluso terapia génica. Como sabéis, luego se ha parado el tratamiento antirretroviral y se ve viremia indetectable, pero también reservorios indetectable, a diferencia de otros estudios. Y lo que se va viendo en este caso, curiosamente, es la pérdida de respuestas específicas de VIH. Vamos a ver un poquito. Una pregunta más. ¿Cuántas personas dirías que están curadas o en remisión? Vamos a decir que remisión es más de un año sin terapia antirretroviral gracias a una terapia génica o celular. A, una persona, el paciente de Berlín, que es el primero que hemos conocido. 3, el paciente de Berlín, de Londres y de Düsseldorf. C, 5. Hay 5 casos en remisión por un trasplante con CCR5 mutados, y la D es más de 5. A ver qué pensáis. Me han vuelto a poner el marcador en verde, o sea que os doy un poco más de tiempo. Vamos a ver. Bueno, está discutido entre 5, está justo muy repartido entre 5 y más de 5. Eso está bien, porque así os voy a dar algo nuevo que no conocéis, al menos la mitad. Hay más de 5, ahí os voy a contar alguno más que a lo mejor todavía no habéis escuchado. Bueno, el primero, como todos imaginéis, creo que esto ya lo sabéis prácticamente todo, fue el paciente de Berlín, Timothy Brown, y os voy a contar la estructura de cómo llegó a la remisión o curación,
porque se va a mantener bastante en todos los pacientes trasplantados. Tenía una leucemia mieloide y en este caso Gero Hutter, que fue su doctor, buscó un paciente que tuviera una mutación en el gen CCR5, esta mutación de 32 pares de bases que produce resistencia a la infección viral, como bien sabéis, siempre que sean virus con tropismos R5. Bien, pues después del trasplante lo que se vio es que no hubo un rebound de la viremia en el paciente de Berlín y que cuando luego fuimos a ver las diferentes técnicas que usamos en laboratorios para mirar erradicación, que sería mirar el proviral, el DNA integrado, el RNA asociado a células, la viremia residual, que nosotros medimos la carga viral en un mayor volumen y una mayor sensibilidad, y también incluso los QOA, que es ver unidades replicativas en cultivo. Cuando miramos todo esto, no existe nada, no hay ningún tipo de virus en latente en las células de este paciente. Como sabéis, desgraciadamente en 2020 este paciente falleció, no por la pandemia, sino porque la leucemia volvió y desgraciadamente nos dejó, pero al día de su fallecimiento llevaba 13 años en remisión y sin viremia positiva. ¿Cuál pensáis que fue el mecanismo por el que el paciente de Berlín se curó de la infección por VIH? ¿Se curó debido a un trasplante alogénico de células madre? ¿Se curó por tener una mutación en el gen CCR5 que impide al virus entrar en la célula diana? ¿O pensáis que es una combinación de las dos, que A y B son ciertas? A ver, muy bien, que las dos son ciertas, pero bueno, tiene sus pros y sus contras y esto veréis que estará en debate. Aquí estarían las dos hipótesis. Vamos a hablar con hipótesis, que somos científicos, ¿no? Una hipótesis es que necesitamos sí o sí una mutación en el delta 32, en el CSR5 delta 32, para que llegamos a la curación. Y otra hipótesis es que el factor fundamental puede ser el trasplante de células madre, ¿vale? Empezamos por la primera. Y la principal idea de que apoya de que es importante el CCR5 es que precisamente hay a día de hoy 5 personas en el mundo que consideramos en remisión o curadas de VIH. Y estas 5 personas, como digo, es same but different. Parecen iguales, pero tienen pequeñas diferencias. Pero precisamente lo que tienen en común es que todas ellas han trasplantado con un donante que tenía ese CCR5 mutado. Como veis, algunas de las diferencias es que la mayoría son hombres, pero la paciente de Nueva York es la primera mujer en entrar en este selecto club. La mayoría entraron porque necesitaban un trasplante para una leucemia mieloide aguda, aunque el paciente de Londres, como veis, tenía un linfoma de Hodgkin. La mayoría necesitaban un trasplante y nuevamente la paciente de Nueva York fue un trasplante más particular porque fue con un cordón umbilical. No sé si sabéis, pero en Barcelona hace unos años, cuando empezamos a entrar en la investigación de los trasplantes, hicimos también un trasplante en cordón umbilical, pero en este caso, aunque íbamos viendo que el reservorio iba reduciéndose, el paciente no pasó de los 3 meses del trasplante, entonces no pudimos llegar a comprobar si había curado. Pero este es el primer caso que sí que se para tratamiento y se ve que ocurre la erradicación. Y como veis, una de las principales diferencias entre todos ellos es el tiempo que se espera hasta que se para el tratamiento. Y esto es una de las cosas que todavía está en discusión, porque no tenemos todavía un estándar de decir cuándo están curados, cuándo el virus ha eliminado del todo, cuándo puede quedar alguna remisión viral. ¿Vale? Como ves en la última línea, los que llevan más tiempos en parada de tratamiento son el paciente de Londres y el de Düsseldorf, que es el que publicamos este año, que lleva 5 años en parada de tratamiento, y los dos nuevos que son la paciente de Nueva York y el paciente de City of Hope, que me consta que el paper y toda la información completa se va a publicar dentro de poco, está en revisión. Vale, esa es la hipótesis de que podría ser el CCR5 solo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre en el trasplante? El trasplante hace algo, ¿no? Todos creo que estamos de acuerdo en esto. Entonces, para investigar esto un poquito más en profundidad, nos embarcamos en este proyecto que casi 10 años hace que empezamos, que es la Courting System. ¿Qué hacíamos en la Courting System o qué hacemos todavía? Es seguir personas con trasplante halogénico, que son personas infectadas de VIH.
Con seguimiento retroactivo o prospectivo tenemos 30 pacientes y creo que en este foro merece la pena decir que de estos 30, 15 son de España. O sea, que gracias a todos los clínicos que han contado con nosotros para hacer ese seguimiento. Tenemos pacientes de La Paz, que está aquí Marisa, tenemos del Gregorio Marañón, tenemos de muchos centros aquí en España. Dentro de estos 30 tenemos pacientes que tienen la mutación, o sea, sin mutación, hemos seguido pacientes sin mutación y pacientes que sí que tienen la mutación, y dos de ellos, uno de ellos es el paciente de Londres y otro es el de Düsseldorf, que os he comentado antes. Bien, pues así es como pinta los reservorios virales durante el tratamiento. Como veis en la parte, creo que así puedo señalar, en la parte pretrasplante, los puntitos oscuros son positivo, vamos, que podemos detectar el reservorio viral y, como ves, está alto y podemos detectarlo pretrasplante, a pesar de que estos pacientes algunas veces han ido incluso en diferentes ciclos de quimioterapia. Pero una vez que empieza el trasplante, como veis, empezamos a tener valores abiertos, transparentes, que eso quiere decir que dejamos de detectar el proviral en estos pacientes. Aquí igual se puede ver un poquito más claro, cuando tenemos seguimiento pre y post trasplante en algunos de los pacientes, vemos que el momento específico donde nosotros empezamos a dejar de ver el reservorio viral es en el momento que se llamaría el full donor chimerism, en el momento en el que el donante, las células del donante repoblan las células del receptor, en el que se produce el alquimerismo completo, ¿no? Y justo en ese momento hemos hecho un modelo matemático, además, que nos apoya mucho a decir que es justo en ese momento donde los reservorios virales empiezan a ser eliminados. Y este paper está ahora mismo en revisión, estamos intentando publicarlo. Pero sobre la pregunta que teníamos de si el CCR5 es importante, evidentemente es importante en un posible rebote viral, pero sí que vemos que en lo que es en el seguimiento de los pacientes tienen perfiles muy parecidos los que tienen el CCR5 mutado y los que no, con lo cual el trasplante parece que está formando, tiene gran peso en ver cómo bajan los reservorios. Y luego, cuando se para el tratamiento, es muy importante tener el CCR5. ¿Por qué digo esto también? Este es un paciente español, es un paciente de Granada, que seguimos durante bastante tiempo. En azul tenéis las cargas virales, esto es los CD4, y estos dos puntitos aquí que veis indetectables serían los reservorios, tanto el reservorio proviral, el integrado, como el reservorio en plasma, esa carga viral que os contaba que es ultrasensible. Este paciente era indetectable en todo tipo de reservorios, también miramos en tejido, miramos el Western blot, ¿veis el Western blot aquí a la izquierda? Es el Western blot de una persona totalmente VIH negativa. Teníamos todo absolutamente negativo, pues este paciente de forma espontánea paró el tratamiento antirretroviral. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que 3 meses después empezamos a detectar viremia, como veis aquí, y también vimos como el proviral aumentaba. Y después de empezar luego tratamiento volvió a descender, pero todavía no está llegando a niveles como los que tenía originalmente. Con lo cual, esto nos hace pensar que el CCR5 es bastante importante. Pero como la ciencia es así, es ciencia y siempre nos sorprende, en el último año se nos ha incorporado una persona más que está en remisión o curación, podemos decir como lo llamamos. Y ese es el paciente de Ginebra. Es también parte de la Corti System, y en este caso sería la primera persona que parece que está en remisión sin un donante CCR5 delta 32. Es un hombre, en este caso la enfermedad por la que tuvo que ir a trasplante es un sarcoma, recibió un trasplante y estuvo con tratamiento 3 años. Paró tratamiento en 2021, ya veis que es muy similar a la paciente de Nueva York y de City of Hope, que tenemos más esperanzas de que estén curados. Y esto lo presentó Asier, estamos intentando recopilar los datos y buscar cuáles son las causas, porque al contrario que otros, vemos que incluso esta persona no tuvo un proviral muy bajo durante todo el trasplante, sino que íbamos viendo pequeños trazas de proviral, y eso puede ser que esté generando una respuesta inmune que haya sido beneficiosa. Y como sabéis, Asier se focaliza mucho en respuesta inmune y creo que podemos llegar a tener conclusiones bonitas sobre este paciente. Bueno, la pregunta que todos y sobre todo los clínicos pensáis es que probablemente no podemos curar a todos con un trasplante, y es verdad. Esta curva de Rock nos lo dice, que la supervivencia después de 5 años de post-trasplante es muy bajita, ¿no? Entonces, por eso vamos a la siguiente parte, que es la edición génica. Este es un trabajo ya clásico, sonará a todos,
que es un grupo de Sángamo que decidió probar una modificación genética en el gen CCR5, extraía células de pacientes infectados por VIH, modificaba el gen CCR5 con una técnica que se llama TALENS, que lo que hace es que corta este gen CCR5, perdona, no, con los zinc finger nucleasas, corta ese CCR5, como lo pone, a ver, como lo veis aquí, y luego esas propias células autólogas con esa mutación las volvían a infundir en los pacientes. El resultado, los que os acordáis de este paper lo sabéis, y es que aún infundiendo esas células, cuando para un tratamiento antirretroviral, el virus volvió, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que existe un paciente de aquel ensayo clínico que entró en un ensayo clínico posterior también con células CCR5 editadas, que es este paciente que lo llaman participante 301, que lo que vieron es esto que veis aquí, que aunque hizo un pico de viremia, luego esa viremia bajó y se mantuvo indetectable con una viremia muy baja durante años. A día de hoy, 3 años, hasta mi conocimiento, que no ha vuelto a rebotar la viremia en ese paciente. Y este caso fue reportado, no hay todavía un artículo, pero fue reportado el año pasado en el CROI y en el IAS por Pablo Tebas, y este caso sería el primero que a lo mejor con una terapia génica podemos decir que puede llegar a tener una remisión. Vamos a hacer una pregunta, que creo que ya es la última. ¿Cuántas personas curadas en remisión hemos hablado en este taller? ¿Habéis llegado a contar? Son muchas, son pocas. Ya para terminar, es la última pregunta y para concluir. Entre 5 y 10, pues hemos hablado más de 20, ¿eh? Sí que es la última. Algunos ha descontado. Aquí os hago un pequeño resumen ya para terminar y para que tengáis un poco la idea general de lo que ha hablado Javier y de lo que he hablado yo. En cuanto a los exceptional elite controllers, tenemos 3 pacientes en Madrid, la paciente de San Francisco y Esperanza, y otros que están por venir. Hemos ido escuchando casos que a través de estos estudios nos han ido llegando, y probablemente vendrán más. E incluso como comunidad científica podemos empezar a pensar si un elite controller es una persona curada, funcional o curada, y podemos asumir que este tipo de personas se consideran ya curadas definitivamente a partir de X años, a partir de ciertas respuestas, y esto es un debate que está ahí abierto. En cuanto a los post-treatment controllers, estamos un poquito más allá, llegamos a tener no solo casos, sino cohortes, como ha contado Javier. Tenemos la cohorte de Visconti y la cohorte CHAM, y luego tenemos los casos, el primero que trabajamos con Joel Blackson en Baltimore y el nuevo caso de Barcelona, que ha sido muy importante este año, y los 2 casos de niños que han sido publicados. Me encantaría tener más casos en este área, porque creo que es la que nos ayudaría a todos a tener una herramienta para llegar a la curación, pero a día de hoy parece que podemos tener post-interventional controllers, y vamos viendo. Ahora son todos los estudios donde aparecen estos pacientes son muy recientes, y iremos viendo. Y en cuanto a las terapias génicas y celulares, tenemos el Berlín, que creo que lo conocéis todos, muchos habéis dicho 3, al final tenemos 6 por el paciente de Génova, que yo creo que a algunos os ha sonado de nuevas, y el paciente de Filadelfia. Y con esto os doy muchas gracias por ser long-term survivors del GESIDA y persisten escuchadores, listeners. Gracias a todos por mantenerse el último día y estar aquí.